Hola, hola. Hoy quiero conversar un poco con ustedes, tratando de reflexionar sobre un tema que me parece ya bastante cansón, me parece bastante repetitivo y tiene que ver con dos conocidos influencers cubanos en las redes sociales, Alexander Otaola y Eliezer Ávila. Sobre todo esta última semana se ha hablado muchísimo de ellos dos y quiero dejar, primeramente, antes que todo, quiero dejar bien claro, muy claro, que yo no conozco a Eliezer Ávila y tampoco conozco a Alexander Otaola, que ninguno de los dos ha tenido un contacto conmigo, que ninguno de los dos me ha pagado para que yo diga lo que aquí vengo a decir y que nunca ha existido un contacto ni personal, ni económico, ni profesional entre los dos youtubers que ya mencioné y yo. Dejando esto claro y con esto dicho, me refiero exactamente a lo que ha ocurrido en esta última semana con motivo después del viaje de la marioneta Canel a Nueva York, a las Naciones Unidas, y cómo ha habido muchas reacciones en las redes sociales con respecto a Eliezer y a Otaola. Han dicho hasta la saciedad muchas personas que tanto Eliezer Ávila como Alexander Otaola se enriquecen y lucran con el dolor del pueblo cubano y que también debieron haber ido a la ciudad de Nueva York mientras el pichón de dictador Díaz-Canel allí se presentaba para encararlo y para enfrentarlo. Señores, primero, antes que todo, tengamos en cuenta que pensar, como alguien alguna vez dijo, es el trabajo más difícil que existe. Quizás por esa razón muchos no lo hagan. Por eso vengo aquí para que entre todos ustedes y yo pensemos y hagamos un análisis serio y objetivo de estos dos temas. Si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos que cuando la banda de forajidos de Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, Fidel Castro no estaba allí. El muy cínico argumentó que el taxista que lo llevaba se había perdido y que no sabían dónde quedaba exactamente el cuartel Moncada. Sin embargo, quienes estaban allí para perpetrar el ataque a dicho cuartel completaron la operación militar y asaltaron el cuartel Moncada sin que Fidel Castro estuviera allí presente. Y como ese, hay muchos ejemplos a través de la historia. Y yo, en mi opinión muy personal, pienso muy particularmente que todo esto se trata, uno, de una campaña de división en el exilio cubano. Dos, de ver cómo se afecta la imagen de estos dos youtubers. Porque como dice el famoso dicho, divide y vencerás. Y tres, la necesidad, según lo que yo pienso, que tiene el cubano de seguir encontrando un caudillo, un líder que los guíe, que los represente, que los lleve y sin el cual no son capaces de hacer nada. Esto responde, desde mi opinión, repito, esto responde al comportamiento, a la crianza y a cómo se nos manejó durante tantos años en Cuba. Cómo se nos inoculó dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestro ser la idea de que todos llevaríamos un Fidel Castro por dentro. Al igual que con el miedo, el cubano
piensa, siente y está convencido que tiene un policía adentro, que donde quiera lo vigilan. Y esto es exactamente igual. Hay muchos aún que todavía creen que llevan a Fidel Castro por dentro e inconscientemente los hace salir en la búsqueda, la necesidad de buscar, de salir a buscar un caudillo a quien seguir. Y señores, Alexander Otaola y Eliezer Ávila no tenían por qué haber estado en la ciudad de Nueva York durante la visita de Miguel Díaz-Canel. ¿Que hubiese sido bueno? Sí. ¿Que hubiese ayudado? También. ¿Que hubiese sido productivo para la imagen del exilio? También. Pero no necesaria y obligatoriamente debieron estar ellos para que cubanos libres en la ciudad de Nueva York o de cualquier otro punto decidieran acercarse hasta allí y manifestarse en contra del pichón de dictador. Yo pienso muy firmemente que hay una campaña, y esta es mi opinión personal, que hay una campaña para dividir a quienes siguen a Otaola y a Eliezer Ávila de quienes no lo siguen o de quienes pueden dejarlos de seguir. Yo pienso que existe una campaña porque la dictadura cubana no es tonta. La dictadura cubana saca una cuenta muy sencilla y es ¿qué puede ayudar más a la dictadura? Si hay seguidores de estos youtubers o si no hay seguidores de estos youtubers. La dictadura cubana no es estúpida y cada paso que da es totalmente pensado, estudiado y premeditado. Y es muy fácil sacar una cuenta y saber qué favorece más a la dictadura cubana. Si los youtubers cubanos mantienen personas que lo sigan, que compartan sus opiniones, sus ideales, o si no los tienen. ¿Qué puede beneficiar más a la dictadura cubana? Que ahora existan miles de seguidores que ya no comulguen con Alexander Otaola ni con Eliezer Ávila. ¿Qué puede ayudarlos más en este momento de crisis? En este momento de penuria paupérrima en la que se encuentra Cuba. Divide y vencerás. Esa es la máxima de la dictadura cubana. Mientras más puedan empañar la imagen de alguien, más beneficiados saldrán ellos que gobiernan miserablemente a nuestro país desde hace 64 años. Señores, no caigamos en el juego de la dictadura. Seamos adultos, seamos objetivos, pensemos por nuestra propia cabeza, No es necesario repetir lo que alguien con toda mala intención desde Cuba echa a rodar como idea venenosa para dividir opiniones, seguidores, manifestantes. Pensemos un poquito y tratemos de entender los métodos que utiliza la dictadura cubana para tratar de lograr todos sus objetivos. Siempre es el mismo patrón: desacreditar, ofender, tratar de dividir, sacar trapos sucios, como se dice popularmente, utilizar información de que si antes un personaje era y ahora no, de que si antes el otro hacía y ahora no. Esas son las tácticas, esas son las estrategias que siempre ha utilizado la dictadura cubana para sacar beneficio de cualquier situación. Cada vez que ha habido alguien que levanta la cabeza
por encima del resto y hay otros que lo siguen. Siempre ha sido así, no es nada nuevo, no es una estrategia nueva. Pero terminemos ya con ese mal hábito de tener la necesidad, de sentir la necesidad de encontrar un caudillo, porque sin él no somos capaces de hacer nada. Cuba necesita de todos. ¿Que es necesario líderes? Sí, es cierto. Que un líder que organice todas las diferentes vertientes ayudaría mucho, también es cierto. Pero no precisamente porque no exista un líder, tenemos que ahora salir a encontrar un caudillo para poder hacer algo, porque si no, no es posible manifestarse, ni emitir opiniones, ni protestar, ni generar discordia en cuanto a lo que no nos hace bien, en cuanto a quienes nos maltratan, en cuanto a aquellos que nos oprimen. Terminemos ya con esa necesidad ridícula de encontrar el caudillo a quien seguir y crezcamos. Cuba merece de nuestro crecimiento, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Hacer lo contrario, creo yo, sería algo muy beneficioso para la dictadura que gobierna miserablemente desde hace 64 años en nuestro país. Ahora, pasando al otro tema, en cuanto a esas opiniones, esos criterios emitidos de que Alexander Otaola lucra con el dolor del pueblo cubano, al igual que Eliezer Ávila, y que los dos se han enriquecido hablando de Cuba y con el dolor del pueblo cubano. Señor mío, usted ahora que me está escuchando y me está viendo, le voy a decir 2 o 3 cosas. Si usted es de los que cree y piensa y está convencido firmemente de que hablar de Cuba es muy fácil, que hablar de Cuba es muy fácil para lucrar, como usted lo llama, póngase usted a hablar de Cuba, a ver si es capaz de generar, aunque sea un solo dólar. Si usted es, señor mío, de esos que piensa, está convencido y siente que hablar del tema de Cuba o tratar de abrir los ojos y las mentalidades a quienes se encuentran en la isla es lucrar, ¿por qué ninguno de ustedes que hoy se expresan así en contra de estos youtubers? ¿Por qué ninguno de ustedes nunca ha dicho, ni dijo, ni dirá, muy probablemente, que Fidel Castro, por ejemplo, se enriqueció y mucho con la miseria, con la pobreza del pueblo cubano? ¿Por qué usted hoy, que detrás de un teléfono dice y emite estas opiniones y estos criterios en contra de estos youtubers, por qué usted no sale también detrás del mismo teléfono y dice que aquel que trabaja en un agromercado en Cuba y vende el producto que sea, el que quiera vender, lo poco que haya, lucra con el dolor y la necesidad del pueblo cubano cuando pone los precios inalcanzables que le pone a sus productos? ¿Por qué usted, que habla así de los youtubers cubanos, de estos personajes que son populares en las redes sociales y a los cuales usted le tiene fobia, por qué usted no sale a decir que quien mantiene y envía y vende, porque es casi una cadena, en las MIPYMES en Cuba, lucra y se enriquece con el dolor y la necesidad del pueblo de Cuba? ¿Por qué no sale usted, que tanto critica
a estos personajes? ¿Por qué no sale usted y también critica a aquellos que le están masacrando la vida con hambre, con necesidad, con miseria? ¿Por qué no sale usted detrás de ese mismo teléfono donde se presenta a hablar o a escribir? ¿Por qué no sale usted y dice que ese médico que se encuentra en un cuerpo de guardia hoy a esta hora en Cuba y vende los medicamentos, los pocos que tiene para asistir a la población, se enriquece, lucra con el dolor, con la necesidad y con la enfermedad del pueblo de Cuba? ¿Por qué usted, que tanto ataca a estos youtubers, no sale y públicamente dice que el puerco de Marrero, su familia, su descendencia y sus acólitos se han enriquecido desde que llegaron al poder con el sufrimiento, con la miseria, con la penuria en la que vive el pueblo de Cuba? ¿Y sabe usted por qué yo hablo así? ¿Sabe usted por qué yo me expreso así cuando escucho tanta banalidad? Cuando escucho tanta superficialidad en contra de los youtubers mencionados anteriormente. Porque yo no siento envidia. Yo no siento envidia por lo que haya hecho y lo que ha logrado Alexander Otaola. Yo no siento envidia por lo que ha logrado, lo que ha construido y lo que ha hecho Eliezer Ávila. Yo no siento envidia. Al contrario, yo puedo estar, como de hecho estoy, en desacuerdo con muchos temas que tratan tanto Eliezer Ávila como Alexander Otaola. De hecho, yo no soy seguidor de ninguno de los dos. Pero me molesta la bajeza moral, me molesta la envidia, me molesta una actitud que favorezca a la dictadura cubana cuando se trata de dividir, cuando se trata de con mentiras tratar de manchar, tratar de ensuciar, tratar de empañar la imagen de alguien. Yo creo firmemente que tanto uno como el otro tienen lo que tienen y han logrado lo que han logrado sin robárselo a nadie. Nadie se los ha regalado. Ellos no salieron a asaltar, a robar para tener lo que hoy tienen. Horas han dedicado, muchas, a hacer lo que hacen y a tratar de lograr todo lo que han logrado. Eso para mí merece respeto. Eso para mí es sinónimo de constancia. Pero no salga usted a repetir como cotorra, por envidia, por insidia, por encargo, algo que no es cierto. De lo contrario, trate de hacerlo usted. A ver si puede lograr lo que ellos han logrado.